Y sin más, comenzamos con nuestro próximo episodio. Elevemos la conciencia política, tocando los temas más interesantes de la coyuntura panameña, incluyendo temas como la alcaldía moviendo plata a su discreción, políticos pedantes que no les importa alardear su corrupción, noticias internacionales desde la controversia de Nayib Bukele con el manejo de las maras, el impacto de la importancia de regulaciones ambientales y muchos temas más que vamos a tocar el día de hoy. Adicional, vamos a tener un segmento de preguntas claves que yo considero importantes y que creo que van a ser de buen valor para todos. Así que, sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces con nuestra primera noticia. En la primera noticia, damas y caballeros, tenemos nada más y nada menos que a nuestro alcalde. Y tenemos a nuestro alcalde porque, como vemos, recibe $500,000 para repartir como él quiera. Y esta es la típica política PRD de que siempre hay dinero para despilfarrar, para amarrar personas, para manipular, para hacer sentir el magnífico poder que tanto les gusta pifiar. Al final del día, el problema con esto ¿qué es? Que no hay transparencia, no hay claridad, no hay métricas de éxito. Es un tipo de gobierno totalmente desfasado, de que pareciera que lo único para lo que sirve es para intentar reelegirse, o gastar dinero buscando generar una apariencia o generar una imagen que les sea favorable a ellos, a pesar de que el código electoral literalmente lo prohíba. Así que bueno, ¿qué piensas tú? Yo pienso que definitivamente se ve mal. No creo que la función del alcalde es repartir plata, pero a ellos nadie los ataca de socialistas, a ellos nadie los ataca de comunistas, a ellos entonces los trata como si fueran personas normales, cuando al fin lo que están haciendo es despilfarrar todos los fondos del país peor que cualquier persona pudiera hacer. Júgalo por sus acciones, y eso queda claro. En esta noticia seguimos con la solicitud que hizo Ricardo Lombana y el Movimiento Otro Camino, en donde pedían que se remitieran las cartas de diputados que han pedido nombramientos. Salieron algunos diputados diciendo que ellos no tenían problemas con mostrar las cartas, que eso no es nada ilegal, pero el director de la Caja de Seguro Social se niega a proporcionar las cartas y las mantiene como confidenciales. ¿Qué es lo que nos muestra esto? El nivel de oscurismo con el que opera estas cuantías de poder que tienen los políticos para beneficiar, para mover los recursos del Estado, porque tiene su sistema para legalizar la corrupción. Al final, ¿qué es corrupción? Que están trabajando para su beneficio personal y no el del país como es el que debería ser. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Continuamente, la Caja de Seguro Social ni siquiera tiene sus números transparentes. O sea, las finanzas del Seguro Social ni siquiera son transparentes. Entonces, a mí no me sorprende que no haya mostrado las cartas, pero va lo mismo. Si no sabemos exactamente dónde está cada dólar de nuestro país, dónde están todos los intereses, cómo se están tomando las decisiones en la administración de los recursos, nada puede cambiar. Entonces, por eso esa es una de nuestras propuestas principales, que el 100% del gasto público sea transparente. Y esto tiene que ver porque estas cartas al final son maneras de controlar ese gasto público de una forma secreta. Este tweet me llamó la atención. Dice: el proyecto del cuarto puente tenía más de 7 años de estudio, visto por el canal, licitación y contrato adjudicado. Cuando a días de iniciar el proyecto te sales con un túnel, habría que preguntarse qué estudio sustentó eso. Es como si 3 semanas antes de iniciar la ampliación del canal, el administrador hubiera salido a decir que era mejor un canal por nivel. Por alguna razón se había decidido un puente y no un túnel. Entonces, ¿qué es lo que más me impacta? Cómo las decisiones de un Estado que impactan a tantas personas se pueden tomar sin sustento técnico, sin comunicar a la población. Este es el tema de este tipo de gobierno que tenemos en Panamá, que es como si se manejara como una finca privada, o como si no fuera para la gente, o como si la gente no tuviera cerebro para poder pensar qué es lo mejor. No, siempre llega alguien que a última hora puede cambiar las cosas en detrimento de la mayoría, porque ahora el proyecto no se ejecuta,
y el proyecto no tiene el ritmo, ahora el proyecto cuesta más y esto es un tema que atrasa, causa un letargo en la gestión pública, retrasa el desarrollo del país y bueno, los que tienen que vivir el tráfico saben que lo importante que es esto y es una ridiculez que no se le dé la prioridad y mucho peor aún que ni siquiera se le dé la seriedad técnica que merece. Como les comenté, iba a cubrir mis comentarios sobre el secuestro que se dio con la demanda civil entre Ricardo Martinelli y Mauricio Valenzuela. Creo que es definitivo que estamos observando cómo se usa el poder judicial para callar las voces. Cómo el equipo de Martinelli, en vez de ir a los medios, defender con su verdad, argumentar, buscan callar, buscan usar los recursos legales que sí son su derecho, pero definitivamente en la esfera política uno busca ganar las ideas con hechos y dando la cara, no escondiéndose tras de un juez y usando dinero para crear secuestros, para entonces intimidar a las personas que al final estamos todos buscando un mejor país, buscando la verdad. Y no digo que no pueda haber un escenario donde uno pueda tomar un tema de crear una injuria, pero creo que si estamos hablando de temas políticos y estamos hablando de candidatos presidenciales, creo que ellos deben ser convincentes y eso te demuestra lo desesperado que están, lo incómodo que están con las publicaciones de foco y cómo su desespero los lleva a entonces tener que recurrir a medidas oscuras como lo son demandas de secuestros que al final no van a ser efectivos, pero ellos tratan de protagonizar con estas herramientas totalmente desprovechosas, porque no promueven el debate ni la inteligencia, sino que promueven la intimidación y la silenciar la democracia. Tenemos esta noticia: Raúl Pineda quiere tierras nacionales a $170 la hectárea. Qué difícil es para las personas emprender, para encontrarnos con este tipo de personas que al final todo lo que están haciendo es velar por su propio beneficio personal, y la única manera entonces de nosotros poder cambiarlo pues es participando, es haciendo la diferencia y demostrando que el ejemplo lo tenemos que cambiar nosotros. Al final, lo más increíble, que no la quiero ni publicar, pero se la voy a mencionar, fue la respuesta del diputado, que fue como prácticamente una burla, de soberbia, de desprecio, de desinterés, de decir, poco me importa si me puedo salir con la mía, porque no lo voy a hacer. Les busco la respuesta para que la puedan ver en vivo. Y él dice orgullosamente: mi padre político decía, para tener libertad política necesitaba libertad económica. O sea, él está comparando la libertad económica de un individuo con comprar tierras del Estado a $170 la hectárea, tierras privilegiadas. Y aquí es donde juegan con la inteligencia de los panameños, donde el voto de cada panameño vale más de $65.000 y lo usan para ellos beneficiarse, sus intereses personales, desmotivar a la gente, frustrarla para que no participe y después entonces usar la caridad y dar ciertos regalos para captar el interés de la gente. Seguimos con esta noticia de Minera Panamá y las manifestaciones de los trabajadores. En cuanto a las peticiones que hemos hecho, la empresa prácticamente emitió las certificaciones que requirió el gobierno, la AMP en este caso. Necesitamos que nos dé respuesta lo más pronto posible, ya que, como saben, el puerto está cerrado por las restricciones que nos tienen. Como ven aquí, estamos unidades del sindicato, estamos unidades de la... Ok, básicamente ellos están exigiendo, como leen, que se refirme un contrato, están exigiendo que hayan respuestas a la suspensión de exportación de material extraído y quieren un acuerdo para la nueva firma. ¿Qué es lo delicado aquí? Lo que no me gusta.
Lo que no me gusta es que usen a los trabajadores como un mecanismo de extorsión al gobierno, a los panameños, en vez de tomar las decisiones correctas para el interés del cobre de Panamá. Quieren victimizar a los trabajadores, que son los, digamos, los más afectados porque son la persona directa que se queda sin recursos, sin dinero del día a día. Pero es una estrategia injusta, porque las decisiones sobre el cobre de Panamá se deben tomar en base a lo mejor para Panamá, no en base a los trabajadores. La empresa se acaba de llevar más de 3.000 millones de dólares sin pagar impuestos, muy probablemente en ganancias, reportaron solamente 2.500 millones, que es muchísimo más que el salario que todas estas personas reciben. Entonces la cantidad de plata que está en juego es astronómicamente mayor que los salarios de estas personas, para entonces hacernos como que un enredo de que al final se está haciendo todo como por el salario de estas personas y no realmente por el interés de Panamá, que es el cobre de Panamá. Que estamos hablando de miles de millones de dólares. En Panamá hay gente que no tiene comida, que no tiene buena educación, que no tiene las necesidades básicas, y aquí hay una empresa llevándose miles de millones y ni siquiera se comportan de una manera sana con el gobierno. Creo que a Juan Diego hemos compartido información sobre el tema y sabemos que a veces la empresa Minera Panamá no está cumpliendo con lo que tiene que cumplir. Entonces, hacerlo como un tema de los trabajadores es como una manera de manipular la opinión pública. No me parece que es la manera sana de llegar a un acuerdo. Me parece que el acuerdo debe estar enfocado en los hechos. Definitivamente tampoco digo que hay que abandonar a estas personas, tiene que haber una manera de que podamos apoyarlas en este proceso, pero es delicado ahora convertir las sesiones del cobro de la minería de Panamá en un tema de trabajadores. Unos comentarios. El proletariado defendiendo los intereses de empleadores, el sueño de todo capitalista. El proletariado se refiere a los trabajadores. Los trabajadores, aquí creo que lo que están tratando de decir es que los trabajadores están defendiendo que la mina se siga llevando nuestro cobre sin pagar. O sea, eso es lo que parece. Seguimos acá entonces. Esta noticia me llamó la atención, que John Kerry, enviado especial presidencial para el Climate Envoy, se encuentra en Panamá en una conferencia para soluciones del cambio climático. A mí, con el tema del cambio climático, yo soy fiel cliente en cuidar el ambiente y por eso me estresa este tema, porque pasó un accidente muy grave en Ohio, para los que no sabían, que un tren se chocó, lo calentaron, explotaron unos químicos, contaminaron un poco de áreas, o sea, se dañaron o sea, miren esa explosión. East Palestine está al lado de Pittsburgh, está en Pensilvania, es un lugar o sea, importante. Arrestaron pues a uno de los reporteros. O sea, tantas cosas pasando. Entonces este señor dice: esto es lo que pasa con explotación, ganancias sobre seguridad, pedir a la vida a los trabajadores, centralizar las ganancias, avaricia indetenible, destruir la comunidad de los trabajadores, 10 billones de dólares en buybacks, que es que recuperan sus acciones, 3 millones le pagaron al CEO. Entonces, las compañías ferroviarias mismas bloquearon las reglas de seguridad para prevenir que esto pase. O sea, los frenos de Estados Unidos ni siquiera en los trenes tienen un funcionamiento adecuado. Los trenes no tienen los frenos correctos. Entonces estas personas vienen a decirnos a nosotros, y a mí no me gusta meter en política internacional, trato de enfocarme en la de Panamá, pero es como que ¿cómo puede tener credibilidad hablar de cambio climático cuando los frenos de ellos no tienen trenes, los frenos no funcionan, los trenes no tienen los frenos adecuados? Y por eso se empeoran estos accidentes. Entonces ellos tienen que estar en verdad liderando en ponerle frenos a sus trenes, como todos los países desarrollados, y liderar en su ambiente de proteger contra la contaminación, como tenemos que hacer nosotros. Pero obviamente pone todo en duda que si ni siquiera están tan preocupados por su gente y sus accidentes ferroviarios, que dijeron que eran más de 1.000 anuales, en su gran mayoría no tienen las regulaciones de los frenos. Explícame en qué universo, solo en este, tiene frenos
que no funcionan cuando tus trenes están llevando a toda velocidad equipamiento altamente tóxico. Una cosa de verdad inimaginable. Y la gente obviamente súper frustrada. Miren dónde está East Palestine, miren dónde está Pittsburgh, dónde está Columbus, dónde está Cleveland, está al lado de todo. Y ahí los trenes no funcionan bien. O sea, ellos tienen que explicar cómo van a resolver el tema de la contaminación, pero vienen a Panamá a explicar los cambios climáticos. O sea, esas incongruencias. Entonces se ve igualito también con el tema que está pasando con Bukele, que pues internacionalmente lo critican. Petro está criticando que dice que por maltrato de los reos que le llamaron supuestos pandilleros, cuando son personas que han matado, son personas que evidentemente son criminales. Y pues aquí la noticia es que en Colombia arrestan a los policías y en El Salvador los tienen presos. Entonces lo que dice Bukele no solo es retórica, no es hablar y decir, es resultados. Si no puedes medir y tener resultados, no lo estás haciendo bien. O sea, de verdad que es algo que Bukele puede tener muchas críticas, pero al final la gente lo juzga por su trabajo y su gobierno. Entonces ese es el tema que se puede desarrollar y que es responsabilidad de todos ser parte de ese cambio. Así mismo en Panamá. En Panamá, por ejemplo, sabemos que nos gastamos más del presupuesto de El Salvador. Tenemos el doble de la población. Ellos tienen el doble de la población. Nosotros tenemos la mitad de la población, más presupuesto y son más inseguros que ellos. Entonces, esto pasa por muchas razones, pero principalmente porque la política no se enfoca en resultados. ¿Cómo podemos enfocarnos en resultados? En vez de estar peleando derecha e izquierda todo el día, tenemos que estar pensando en qué debe hacer el gobierno y qué debe delegar a, digamos, otras entidades. Pero el gobierno tiene que cumplir con su misma responsabilidad y tiene que entender, los polos no deben ser derecha e izquierda, los polos deben ser intervenir o permitir. Deja al gobierno que permita que los trenes no tengan frenos. No, intervienen y le ponen frenos a los trenes. Deja al gobierno que los criminales anden sueltos extorsionando a la gente. No, el gobierno va y los arresta y los pone en una cárcel, como está haciendo Bukele. Deja al gobierno que la gente pueda expresarse libremente. Sí, la libertad de expresión es una esencialidad de la democracia. Entonces, así mismo el gobierno tiene que tener políticas claras que va a permitir a la gente decidir qué va a ejercer el gobierno y entonces poner un orden. Por ejemplo, otra noticia, ¿debe el gobierno permitir que los medicamentos en Panamá sean tan caros y que sean controlados por 6 empresas? Probablemente no, probablemente debe habilitar una competencia justa para que los precios sean más justos y la gente tenga salud y no sean una explotación de un negocio. Mi nombre es Marcos Rigatie, yo soy aspirante a candidato a diputado del circuito 84. Decidí correr en el movimiento Otro Camino Panamá porque siento que es el partido que realmente representa el voto de conciencia que ha unido el corazón independiente de Panamá alrededor de ideas, de propuestas y de una intención que creo que es lo esencial de realmente hacer un cambio distinto y responsable para Panamá. No podemos seguirlo repitiendo los errores del pasado y la manera de tomar una acción es liderar con el ejemplo. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo, liderando con el ejemplo para que todos podamos tener la oportunidad de tener un Panamá próspero, libre y abundante para todos los ciudadanos. Y con esto quiero cerrar nuestro video y dar las gracias por haber llegado hasta acá. Cualquier pregunta, comentario o video que quieras que toquemos, estamos a tu orden. No tengas miedo ni pena, por favor. Y bueno, siempre es un gusto compartir con ustedes. Hasta la vista.